Hola a todos, reciban un saludo cariñoso, un abrazo fraternal y un ósculo santo, un beso santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la paz, el gozo, la gracia de nuestro Dios abunde en sus corazones por medio de su Espíritu Santo. Esperamos que en este día el Señor te ministre de una manera gloriosa, hermosa a través de su palabra. Es un gozo verte, es un gozo saludarte, haciéndolo por estos medios, reuniéndonos en un solo sentir, en una misma mente, en un mismo corazón, para alabar, para bendecir a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Qué gozo saludarles, qué gozo en este día que Dios nos dio para que tú y yo nos regocijemos, para que tú y yo nos alegremos, para que tú y yo nos gocemos en su palabra. ¿Sabes por qué nos dio este día? Por su misericordia. Nos dio este día por su amor, ese amor incondicional, incomparable, como hemos estado hablando a través de este mes, esa parábola del hijo pródigo, que regresó derrotado, que regresó pobre, que regresó harapiento, maloliente, arrepentido, y que el Padre lo recibió con amor, con besos, con fiesta. Y ese es el amor de Dios, incondicional, que pase lo que pase, hayamos lo que hayamos hecho, Él nos ama, Él nos bendice, Él hizo provisión para que tú y yo recibamos su perdón a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. La palabra es muy clara y la palabra nos dice que Dios es amor. Y es por su amor que Dios nos dio a su Hijo para salvarnos a ti y a mí de la condenación eterna. Es como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús, creer que es el Hijo de Dios, creer que fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados, creer que murió para obtener nuestro perdón, creer que resucitó al tercer día para declarar que es Dios, para declarar que es poderoso para salvarnos. Y eso es lo único que tenemos que hacer, creer en Jesús por medio de la fe, pedir perdón por nuestros pecados, hacerlo nuestro Señor y vivir para Él por medio de la guianza de su Espíritu y de su palabra. Y el apóstol Pablo habla siempre del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y en esta tarde vamos a meditar en un pasaje de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y en esta carta el apóstol nos enseña que la base de la salvación es el amor y la gracia de Dios. Y ese es el título en este día: salvos por el amor de Dios. Esa es la base de nuestra salvación. Es hermoso, es refrescante nosotros poder entender y saber que aunque la humanidad entera le dio la espalda a Dios, se alejó de Él, aunque huíamos lo más lejos posible de su presencia, como ese hijo pródigo, cada uno de nosotros, aunque nos convertimos en sus enemigos para hacernos esclavos del pecado y del enemigo de nuestras almas, el diablo, aún así Él nos amó con amor eterno. Aún así ama a la humanidad. Y aunque fallamos, aún así nos ama. Y nos entregó a su Hijo por ese amor. Nos entregó a su Hijo por amor a nosotros, para que tú y yo no nos perdamos en el lago de fuego por la eternidad. Y su Hijo demostró también el amor al despojarse, como dice Filipenses en el capítulo 2, de sí mismo,
tomar forma de siervo y humillarse hasta lo máximo. Se humilló hasta lo máximo, sufriendo la muerte más vergonzosa y más dolorosa sobre esta tierra. Se entregó para llevar nuestra culpa y así reconciliarnos con Dios el Padre. Esto lo vemos en Romanos 5:5. El capítulo 5, de Romanos nos habla que por medio de la fe hemos recibido la reconciliación. Y esto debe producir en nosotros, querido hermano, querida hermana, querida iglesia, querido oyente, debe producir en nosotros una adoración, una alabanza, un servicio excelente y sin condiciones a ese Dios maravilloso que nos ama y no escatimó, dice la palabra, a su propio Hijo para darnos en él, a ti y a mí, todas las cosas, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ve conmigo a Tito capítulo 3, versos 3 al 7. Ahí vamos a estar meditando en este día. Es extenso, pero lo vamos a hacer como una manera de introducción para seguirte hablando acerca de este pasaje maravilloso que llena el alma, que despierta en nosotros alabanza, adoración, que despierta en nosotros gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Tito 3 al 7 dice de la siguiente manera: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, aleluya, y su amor hacia la humanidad, gloria a su nombre, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Te gozas? Para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso pasaje hemos leído! Y más hermoso es el meditar y escudriñar en esta joya preciosa que tenemos delante de nosotros. Señor, ayúdanos en esta noche, que tu palabra haga el efecto por el cual envías a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Nadie de los que hemos nacido sobre esta tierra nacimos con el deseo de buscar a Dios. Nadie, dice la palabra, por el contrario, dice, no hay ni uno bueno, todos se han desviado, todos han hecho lo malo. Esa es la realidad de la humanidad sin Cristo, y esto lo estamos viendo a todo nivel, en la sociedad, en el mundo. Estamos viendo cómo la oscuridad avanza, cómo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, se ridiculiza lo bueno, se marginaliza lo bueno. Se trata de callar a lo bueno. ¿Por qué? Porque esta es la condición en la que el mundo opera y va de mal en peor. Y nosotros estábamos en el mundo sin Cristo, sin esperanza de salvación, pero Él nos amó. Él, en ese amor eterno, dice la palabra, nos predestinó para hacernos sus hijos. Y Pablo nos declara a través de este pasaje: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Qué significa? Vivíamos de la manera que queríamos, creyendo que lo que estábamos haciendo era lo mejor
porque nos hacía sentir bien en el pecado. Pero no buscábamos hacer la voluntad de Dios. Y la necedad del ser humano lo lleva más y más y más a la perdición, a tal punto de que el hombre llega a decir en su corazón, neciamente, no hay Dios. Es lo que declara el libro de los Salmos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad se aleja de Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y esos éramos tú y yo, querida iglesia, querido hijo de Dios que estás escuchando en esta noche. ¿Qué más éramos? Dice la palabra, éramos desobedientes primeramente a Dios porque no obedecíamos sus mandamientos, ni los conocíamos quizá, pero no nos quita la responsabilidad porque la palabra declara que Dios puso dentro de nosotros su ley. Es por eso que cuando alguien comete un crimen no se siente bien, porque está la ley de Dios escrita en el corazón del ser humano. Lo que pasa es que el ser humano continúa reprimiendo esa conciencia hasta que se cauteriza, lo dice la palabra. Pero éramos desobedientes primeramente a Dios y después a toda autoridad sometida por Dios. Dígase los padres, dígase los familiares, dígase las autoridades civiles, las autoridades de las escuelas. Esto es lo que es la humanidad sin Cristo. Extraviados, dice también la palabra, que significa que estábamos muy lejos de la voluntad de Dios, muy lejos del camino de Dios. Por el contrario, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Y eso es donde estábamos, extraviados en el camino de la muerte y la perdición. Eso es el ser humano sin Cristo, y ya estábamos tú y yo, querida iglesia. No porque hayamos nacido en una familia cristiana o hayamos asistido a la iglesia desde bebés, éramos salvos. No. Todo ser humano que nace pecador. Y esta es la realidad. Si tú tienes un bebé recién nacido, déjame decirte que va a necesitar un tiempo en el que reconozca sus pecados, porque esto es como nacemos a esta tierra. Y aunque hayamos nacido, como lo dije, en hogares cristianos y hayamos estado en la iglesia desde que salimos del vientre de nuestra madre, éramos desobedientes a Dios, estábamos extraviados. Ahora, estos son pecados que está hablando el apóstol. Quizá no todos estábamos en esta condición, pero con una de las condiciones que vemos aquí, de las características de esta condición del mundo, con eso ya tenemos. ¿Qué más dice la palabra? Esclavos de deleites y placeres diversos, lo dice Pablo. Esclavos de deleites y placeres diversos de nuestra carne. Lo que nuestra carne pedía, eso le dábamos. Diversos placeres, cualquier cosa que nos producía placer, ya sea dinero, lo que tú puedas pensar que crees que te está satisfaciendo y te está dando alegría, esos son los placeres que busca la carne. Deleites que al final nos dejan vacíos, que al final nos dejan quizá desahuciados de la esperanza que podríamos tener. Esclavos de deleites y placeres diversos. Y es lo que estamos viendo aún más y más a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Vemos deleites y placeres carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Pero esto es la humanidad sin Cristo. Y Pablo dice que éramos así. En otras palabras, nos está recordando el apóstol Pablo que no éramos nadie especial, que no merecíamos el amor y el perdón y la gracia de Dios, pues esto es lo que éramos. Pero sigamos leyendo. Dice la palabra, viviendo en malicia. ¿Qué es lo que hace el ser humano
sin Cristo, maquinando, maliciando, viendo cosas que no son, teniendo sospechas, levantando falsos. La malicia está en el corazón y la mente del ser humano que no conoce a Cristo. ¿Qué más dice? Envidia. Queríamos tener lo que tenían los demás a cualquier costo. Esta es la envidia. Todas estas cosas son aborrecidas por Dios y lo vemos en los 10 mandamientos. Viviendo en malicia y envidia, envidiando a los demás, queriendo tener lo que los otros tienen y aún más. Codiciando lo que los otros, los vecinos, los semejantes poseían. ¿Qué más dice? Aborrecibles. Wow, por la forma en que nos comportábamos en el mundo, gente nos aborrecía. Y aborrecíamos también a otros nosotros. Aborrecibles también por Dios, porque Dios castiga al pecado. Dice la palabra que antes de estar en Dios éramos hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. Aborrecibles. Y luego dice, y odiándonos unos a otros. Es triste ver esto, pero es la realidad. La gente sin Cristo se odia uno a otro, habla uno del otro. Incluso en familias hemos visto cómo el pecado, cómo todo lo que el mundo lanza, toda la basura del mundo hace efecto en las vidas. Y hay odio, y hay rencillas, y hay divisiones. Es triste, pero ¿sabes qué? A nosotros nos rescató Dios de todas estas cosas. Por eso glorificamos su nombre, por eso lo alabamos, por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso hablamos de ese Dios maravilloso. Entonces vemos aquí lo que éramos sin Dios. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Wow. Pero hay un pero. Y esto es lo hermoso en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios da un pero, pone algo maravilloso para que tú y yo seamos bendecidos. ¿Y qué dice este pero tan glorioso? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad. Se manifestó ese amor maravilloso de Dios a la humanidad. ¿Y sabes cómo se manifestaron? Se encarnó en Cristo Jesús. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Cristo es la bondad y el amor de Dios en carne. Cuando se manifestó, y en Gálatas 4:4 me encanta siempre este texto, dice, cuando vino la plenitud del tiempo, el tiempo exacto, el tiempo propicio, el tiempo que Dios estableció, dice, vino su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley para liberarnos de la esclavitud del pecado. Gloria al nombre de nuestro Dios. El amor, la gracia y la bondad se encarnaron en Cristo Jesús y vino a mostrarnos en su persona todo lo maravilloso que es Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, puedes decirlo conmigo, Dios es mi Salvador. Él inició ese plan de salvación. Cristo es quien lo llevó a cabo en la cruz, y el Espíritu Santo es el que lo procura para ti y para mí, y lo aplica, aplicando en nosotros la justicia
de Cristo Jesús. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Su amor, su gracia y su misericordia la envió en su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios en el tiempo exacto, cuando se manifestó su amor a la humanidad, gloria a Dios por su Hijo. Le alabas conmigo. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesucristo. Que dice, cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios hacia la humanidad, Él nos salvó. Aleluya. Él nos salvó. ¿Cómo es que nos salvó? Dice Pablo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ningún ser humano puede acumular los méritos suficientes para ganar entrada al reino de los cielos. No es por las cosas buenas que tú hagas. No nos engañemos que Dios no puede ser burlado. Dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie podemos heredar el reino de Dios. Por el contrario, todos merecemos su justicia, culminando en la perdición eterna. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahí está. No dice fuimos creados para hacer buenas obras y luego agarrar la salvación. No. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo, no eres nueva criatura, lo dice la palabra. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Al revés, ¿verdad? Él nos creó, nos salvó para hacer buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras buenas en el cristiano son producto de la salvación y no como se enseña en muchos lugares, que la salvación es producto de las obras. Eso es totalmente equivocado. No por las obras de justicia, dice Pablo, que nosotros hubiéramos hecho. Y luego nos dice, sino conforme a su misericordia. Aleluya. ¿Qué significa conforme a su misericordia? Que no nos pagó como debiera de pagarnos por nuestro pecado. Tuvo misericordia. Conforme a su misericordia. Y luego aquí está, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está. Tuvo que haber un lavamiento en la sangre de Cristo. Tuvo que haber una regeneración y una renovación que son efectuadas por la persona y la obra del Espíritu Santo. Le alabas conmigo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Y luego dice que Él derramó sobre nosotros. Hermoso, cuando vienes a Cristo, eres salvo, eres regenerado, eres renovado y Dios derrama su Espíritu sobre de ti. Te bautiza en su Espíritu Santo. Y dice, derramó sobre nosotros abundantemente. No te engañes que el Espíritu Santo no viene por poquitos. Un poquito más del Espíritu, un poquito. Dios nos da todo el Espíritu Santo. Los que vamos escalando a la santificación somos nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo que es paulatina en la vida del creyente. Pero no tienes que hacer méritos para recibir el Espíritu Santo. Es por medio de la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el lavamiento
de la sangre derramada en el Calvario, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Tuvo que haber salvación para recibir el Espíritu Santo. Por eso es por medio de Jesucristo, porque Él fue el que derramó su sangre en el Calvario para que tú y yo recibiésemos el perdón. Bien, el Espíritu Santo nos despierta de la muerte en que estábamos espiritual, nos da la fe para creer en Cristo como Señor y Salvador. El Dios eterno derrama sobre nosotros de su Espíritu abundantemente por la obra de Cristo en la cruz. Y luego dice en el 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos ¿qué? Herederos según la esperanza de la vida eterna. Aleluya, gloria al nombre glorioso, hermoso, maravilloso, todopoderoso de nuestro Dios. ¿Para qué justificados? ¿Por qué? Por su gracia. ¿Qué significa gracia? Un don que no merecemos. No merecíamos la justificación, pero es por gracia. Lo dice Pablo aquí, lo dice en Efesios en capítulo 2. ¿Para qué justificados? Por su gracia fuéramos hechos herederos. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo, éramos herederos de la condenación del infierno. Pero una vez que Él nos justificó por la sangre preciosa de su Hijo amado y derramó su Espíritu en nosotros, somos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es la esperanza de la vida eterna? Estar con Él por siempre, la salvación por siempre. Eso es lo que significa la esperanza de la vida eterna. Estábamos alejados de Él. Estábamos lo más lejos posible de nuestro Dios. Y lo dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, aleluya, por causa del gran amor con que nos amó, qué hermoso, gózate, derrama tu alma delante de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ahí está, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice Pablo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos alejados, estábamos muertos, pero Él nos trajo a su familia. Dice aquí mismo en el capítulo 2 de Efesios y verso 12, recuerden que en ese tiempo, cuando no estábamos en Cristo, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos, ahí está, de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Wow, ahí estábamos. ¿Cómo se diría? ¿Qué escena tan fea nos pinta Pablo? Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice, hay un pero aquí también en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aleluya, te alabamos,
Señor, te bendecimos porque tú eres bueno para con nosotros. Y en el 19 del capítulo 2 de Efesios dice, así pues ustedes ya no son extraños, ya no eres extraño a Dios. Ya no somos extraños a las cosas espirituales y maravillosas, a las promesas, a las bendiciones celestiales de Dios. Ya no somos extraños, no somos, dice Pablo, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aleluya. Qué hermoso. Nuestra salvación se basa en el amor de Dios. ¿Te gozas conmigo en esta tarde? Qué hermoso el saber que ese amor hizo que Dios se despojara de su Hijo, que lo mandara a esta tierra, hizo que Cristo mismo se despojara de esa adoración de los ángeles, de su gloria, bajara de su trono a esta tierra, a tomar un cuerpo para venir a sufrir por ti y por mí, y todo por amor. Qué hermoso el amor de Dios. Si tú aún no has recibido ese amor, si tú has escuchado por años o quizá por días o quizá solamente hoy has escuchado del amor de Dios, déjame decirte que Él te sigue amando y te seguirá amando. Y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, dice la palabra, al arrepentimiento. Si tú no has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador, no has aceptado ese regalo de amor, en esta tarde te invito y diste conmigo estas palabras. Dios eterno, te doy gracias porque he escuchado que por amor enviaste a tu Hijo para dar su vida por mí. He escuchado que por amor Jesús no le importó sufrir la peor de las muertes para librarme a mí del infierno. En esta hora te pido perdón por mis pecados y deposito mi confianza en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí. Y te pido que me laves en su sangre, que me hagas una nueva criatura, que me ayudes a vivir para ti el resto de mis días. Pon tu espíritu en mí y guíame con tu palabra para poder hacer tu voluntad hasta el día que tú vengas por mí o me llames a tu presencia. Te doy gracias porque me has aceptado como tu hijo, como tu hija, y ayúdame a no pecar contra ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios. Te doy gracias, Señor, por mi salvación, porque ahora eres mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos. Es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Y rogamos a Dios que a través de su Espíritu Santo te ayude a perseverar hasta el último día que estés sobre esta tierra. Iglesia, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra hermosa, porque hemos escudriñado tu palabra y tu palabra nos dice que es por amor, por gracia, por misericordia que somos salvos. Éramos pecadores, pero aún así nos amaste y enviaste a tu Hijo para dar su vida por nosotros. Éramos pecadores, pero a través de su sangre nos justificaste y derramaste de tu Espíritu Santo abundantemente sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ese Espíritu que habita en nosotros, el cual nos ayuda a glorificarte, nos ayuda a vivir para ti, Señor, y nos recuerda de tu palabra, Señor, en los momentos exactos, Padre eterno. Yo te ruego que bendigas a tu pueblo en esta noche y nos ayudes a seguirte proclamando, no solo de palabras, sino más que nada con nuestro testimonio, con nuestros hechos. Que el mundo pueda ver la diferencia en nosotros y que cuando nos pregunten de esa diferencia, podamos presentarles a ese Dios maravilloso,
a ese hermoso Salvador, para que ellos puedan también alcanzar la salvación. Ayúdanos a vivir para ti, a hacer tu voluntad, Señor, y a tener siempre en nuestros labios alabanza, adoración, testimonio, y a darte un servicio excelente y glorioso, por quien tú eres primeramente, y en agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice a cada oyente, bendice a tu pueblo, Señor. Derrama de tu presencia, Señor, de tu amor. Sana los cuerpos, sana las vidas, Señor. Consuela al que está, Señor, dolido de su corazón. Te rogamos que continúes con nosotros hasta el día que tú vengas por tu iglesia, que vivamos con esa expectativa, con esa esperanza, pero que siempre estemos hablando de ti donde quiera que vayamos. Ayúdanos este fin de semana a glorificarte, cúbrenos con tu sangre, ayúdanos a poder, Señor, deleitarnos en ti. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Gracias, Padre eterno. Amén. ¿Te has gozado en esta noche en la palabra? Es hermosa la palabra de Dios. Es hermoso lo que podemos aprender a través de ella, lo que el Espíritu Santo nos revela. Que esta palabra haga raíz profunda en ti y que traiga un fruto glorioso para la gloria de nuestro Padre. Será hasta la próxima. Dios te bendiga, te dé un fin de semana bendecido y no te olvides, intercedamos por este mundo, oremos los unos por los otros y siempre vivamos para la gloria de nuestro Dios. Te amamos y será hasta la próxima. Dios te bendiga.